Buenas tardes, buenas noches, buenos días, quizá ya algunos. Gracias por conectarse a los que están sintonizados en vivo y los que están viendo la grabación. Bienvenido al V Brown Bag en español. Hoy es 30 de mayo 2013 y le invito a formar parte de la comunidad de professionalvmware.com, una plataforma para el crecimiento profesional y contribución hacia la comunidad VMware de habla hispana en América Latina y el mundo entero. Puede mantenerse en contacto a través de la página www.professionalvmware.com, en el Twitter hashtag VBrownBag y @VBrownBag. También se puede registrar para recibir notificaciones para la sesión en vivo por GoToWebinar, el cual facilita el acceso no solo desde su equipo de cómputo, sino también desde aparatos móviles de Android y Apple iOS, entre otros. También puede mantenerse al tanto suscribiendo al canal Brown Bag en iTunes. La dirección es bit.ly/Brown Bag iTunes, en el RSS, que es bit.ly/Brown Bag Podcast. Y por último, en nuestro canal en YouTube, la dirección es youtube.com/user/VBrownBagLatam. Y les recuerdo a todos que esto de VBrownBag es una organización global. Tenemos en este momento 4 regiones del mundo. Por Estados Unidos en inglés los miércoles por la noche. En Asia Pacífico los jueves por la noche. En Europa, Medio Oriente y África los martes también por la noche. Y acá cada jueves para América Latina en español de 7 a 8 de la noche, hora Pacífico. Yo soy uno de tus colocutores. Mi nombre es Kyle Murley. Soy VCP5, Data Center Virtualization, VTSP5 y ahora VExperto para el año 2013. Tengo 15 años trabajando en informática, los últimos 6 con infraestructura virtual y actualmente trabajo para una empresa socio de VMware. Como cada semana tengo el gusto de estar acompañado por el amigo y compañero, también VCP5 Data Center Virtualization y co-VExperto para el año 2013, líder del VMUG, VMware User Group, en Costa Rica, el amigo Larry González. Buenas noches a todos, saludos desde Costa Rica. Hoy continuamos nuevamente con el VCAP. Vamos a ver algunas configuraciones avanzadas y va a ser un poco más dinámica la sesión, va a ser un poco más práctica y así que si tienen alguna pregunta no duden en levantar su mano. Gracias. Excelente, pues sin más voy a pasarle el control a nuestro amigo Larry, que hoy toca el tema. Estamos en medio de las presentaciones sobre el blueprint para el VCAP, el VMware Certified Advanced Professional Data Center Administrator, Data Center Administration. Y le dejo a Larry que introduzca acá el tema de hoy. Bueno, como les comentaba la semana anterior, quería hacer una sesión un poquito más demostrativa, un poquito más práctica. Así que para hoy he preparado un laboratorio en el cual vamos a ver algunos de los temas, vamos a ver dónde se configuran. Para motivos prácticos de esta sesión, vamos a utilizar el vSphere Client, el regular, no el web client. Ahí en las guías pueden encontrar inclusive dónde se ubican los settings que vamos a ver en el vSphere Web Client, pero luego podemos también presentarles un pequeño resumen en un slide en otra sesión del equivalente en cada uno de estos clientes. Así que sin más ni más, vamos a comenzar haciendo un recap de la sesión anterior. Básicamente, regla general,
consulten siempre la lista de compatibilidad de hardware de VMware cada vez que vayan a hacer algún cambio en sus hosts o cuando vayan a configurar un server desde cero. Siempre deben revisar el BIOS, importantísimo, revisar la guía de compatibilidad, ver qué BIOS hay soportados, ver si existe alguna mención de que hay algún bug en algún BIOS firmware que haya salido dependiendo del fabricante. Todo eso lo pueden encontrar en la guía. Recordar siempre mantenerlo actualizado con la versión que recomienda VMware y habilitar funciones como el hyperthreading. Esas funciones, si los procesadores que utilizan en su servidor lo soportan, pues habilitarla, ya que trae grandes beneficios. Más adelante vamos a ver unos settings que justamente utilizan esta función. También se deben habilitar opciones avanzadas como el Intel Virtualization Technology o el AMD Virtualization. Estas opciones obviamente dependen de los modelos de procesadores que ustedes tengan. También existen opciones como el Rapid Virtualization Index en AMD o el Extended Page Tables en Intel. Esto agiliza mucho el manejo de memoria en cuanto al host, le permite más flexibilidad, le permite tener más capas para poder manejar más tablas de memoria. También es muy importante configurar lo que es las configuraciones de ahorro de energía del servidor. Muchas vienen con configuraciones estándar, con configuraciones optimizadas, con configuraciones green, etcétera. Lo más recomendable realmente que se dice es que se debe utilizar que el sistema operativo controle lo que es la administración de poder. En este caso, BioSphere se encargaría de manejar todo lo que es la administración y consumo de energía del servidor y entonces ustedes se desentienden de que el hardware esté causando problemas. Una función interesante que estuve leyendo al respecto es justamente lo que es NUMA. Ahorita les pongo una definición ahí de NUMA que siempre ha sido como algo complejo, pero NUMA simplemente lo que permite es usar ciertos recursos de procesadores y tarjetas madres más nuevas en servidores para mejorar el rendimiento de los procesadores, de la memoria, además de estos. Hay un setting que normalmente dice Node Interleaving. Este setting que mucha gente no conoce para qué funciona, tiene cierta función para hacer los manejos de memoria respecto también a los canales de procesador. Si se deshabilita esta opción, básicamente, cuando está habilitada sería un UMA. Cuando se deshabilita, da la posibilidad de utilizar NUMA. Entonces, ahí les dejo justamente un link de Frank Denneman porque hay toda una discusión de si se debe habilitar, deshabilitar, para qué sirve, etcétera. Y el post de él es bastante completo. También es muy importante cuando revisen su servidor, si es un servidor que tiene 4 procesadores, pues revisar que el BIOS efectivamente vea los 4 procesadores, que los sockets estén completos, que se vean bien, que los cores aparezcan activos y que no tengan ningún tipo de alerta o que diga que se ha deshabilitado algún procesador por algún problema. Esto es muy importante ya que puede causarles problemas en los clusters a la hora de utilizar el Enhanced vMotion y pues no está detectando todos los features de los procesadores y pueden dar más problemas. La parte de los firmwares, nuevamente firmwares y drivers, justamente consultar la guía de la compatibilidad de hardware de VMware. Hay un documento muy bueno para Performance Best Practices que también te da opciones de qué habilitar más adelante en los drivers de las tarjetas de red, en controladores de storage, aceleraciones, como por ejemplo las tarjetas Emulex que pueden acelerar bastante lo que es iSCSI con un driver de software adicional. Alguien por acá estaba teniendo una pregunta. Ok, estabas compartiendo el link. Perfecto. Lo que son las configuraciones avanzadas de cómo utilizar ESXtop y todo, pues ahora vamos a ver nada más como por encima de ESXtop. Se detalla muchísimo más ya en la sección 3.4, entonces no vamos a pasar mucho tiempo en ESXtop para ya ampliarlo más adelante. Bueno, entrando ya de lleno a lo que es la nueva sección, que justamente esta sección 3.2, vamos a ver lo que son las partes de administración de memoria. Aquí les dejo justamente otro link de lo que es la administración de lo que es el performance de memoria de VMware. Es un muy buen documento, trae muchísima información, de hecho más de la que a veces puede uno asimilar, pero bueno, con la práctica poco a poco va uno conociendo las secciones. Aquí les están justamente los tipos de administración de memoria que ofrece vSphere. Estamos con el Transparent Page Sharing,
el ballooning, el memory compression, el hypervisor swapping o el swapping regular que se hace a disco, y el swap a host caché, que es justamente una opción nueva desde a partir de la versión 5 que se puede utilizar para hacer swapping a discos a alta storage que están respaldados por discos de estado sólido. De hecho, inclusive hay un truco por ahí que existe para emular discos de estado sólido con discos normales para cuando quieran hacer una modificación de su laboratorio y ver el host caching funcionando. Ok. En esta sección, justamente lo que se pide es ver cómo se ajusta la configuración de la memoria de las máquinas virtuales, empezar a, como quien dice, a travesear, ver las opciones que hay, qué tipo de configuraciones tienen, cuántos son los límites de memoria que pueden utilizar, otra serie de cosas. Cómo asignar los recursos, cómo modificar opciones como el Memory Hot Add, que sería básicamente como agregar memoria en caliente al servidor, y asociar justamente la memoria a un nodo NUMA. Como en mi laboratorio no tengo soporte a NUMA ni está habilitado, las únicas opciones que te ofrece cuando estás ligando un nodo a NUMA son el no affinity, o sea que no lo ligue a ningún nodo de los nodos, o utilizar memoria de nodos en particular. Vamos a ver si puedo hacer aquí este switching fácilmente. Okay. Ahora, de las opciones justamente que estábamos viendo, estábamos hablando de la parte de la memoria de las máquinas virtuales. Nada más quisiera confirmar, Kyle, ¿se está viendo bien? Sí, yo lo veo bien. A ver, algún feedback ahí de la audiencia. ¿Cómo andamos? Se ve bien. Gracias. Gracias, Ariel. Ok. Justamente podemos ver, lo que les decía nuevamente es que tienen que ver la configuración de la máquina virtual, ver la cantidad de memoria que tienen utilizada y el memory overhead. Por aquello de que no se ha tocado todavía en el tema, el memory overhead es justamente de los recursos que tiene asignado esta máquina, cuánta memoria se utiliza para los procesos de virtualización, propiamente ya de vSphere como tal. Bueno, aquí tengo un pequeño clúster con algunas máquinas virtuales y justamente vamos a ver algunas de las configuraciones, como aparece aquí, justamente están los límites de memoria que se pueden asignar, cuánta memoria se puede asignar a estas máquinas y también la parte de recursos. Justamente podemos ver que a la memoria se le puede hacer cierto tipo de reservas, se le pueden asignar shares, ustedes ven los comunes de low, normal y high, y también se le pueden dar límites. En este momento está, digamos, un límite, pero se pueden modificar estos patrones para decirle cuánto sería el límite de memoria a utilizar. Como también, digamos, estas máquinas virtuales están trabajando en clúster, pues hay un pool de recursos completo del clúster. Entonces depende de las reservas que se adicionen a las máquinas aquí van a ir afectando también las demás opciones del clúster como tal. Como les decía, no tengo opciones avanzadas de NUMA, entonces no me muestra más opciones acá. Un momento para volver por acá. Lo que les decía el NUMA, como es algo complejo de explicar, simplemente esta es la definición que tiene tomada de la documentación de vSphere. Simplemente toma sistemas que son de multiprocesamiento, enlaza una serie más de nodos, da mayor velocidad, mayor performance en la conexión, permite que en lugar de trabajar con nodos separados, estos puedan accesar procesadores y memoria de otros nodos y bueno, obtiene una serie más de recursos. ¿Todo bien por ahí? Entrando un poquito más, escuché un ruido, no sé si alguien tenía una pregunta. No sé, creo que alguien está acomodando el micrófono. Estamos al aire. Bien. Ok. Que conste que eso es en vivo. Como resumen, recuerden que sí. Claro. Como resumen, recuerden que siempre tienen el summary de la máquina virtual. Pueden ver justamente lo que tiene asignado, lo que ha consumido, cómo está la distribución de los recursos de la máquina virtual. Es importante pues poner atención de cuántos recursos le estamos dando a una máquina virtual en particular, cómo va a afectar esto justamente
lo que es toda la parte del pool de recursos del clúster como tal, cómo está su distribución. En cuanto a valores, aquí no tengo configurado ningún pool, así que estamos usando el pool por default del clúster. Pero como ustedes pueden ver, pues hay un total de memoria, hay memoria que está reservada para ciertas operaciones y hay memoria que está utilizable para las máquinas virtuales y otra serie de funciones. Es importantísimo estar pegándole el ojo porque a veces nos da por estar creando máquinas virtuales, asignándole recursos y no nos damos cuenta de cuánto tenemos en total de recursos ya asignados. Delphi te va a alertar, pero lo ideal es no tener que llegar a un punto donde ya te digan que no tienes más recursos, sino mantenerlo bajo control. Ahora, moviéndonos un poco más adelante, pues nada más que comentarles de la parte de memoria, el documento que les dije tiene una serie de parámetros, tiene una serie de opciones más que se pueden configurar. Déjenme mostrarles nada más rápidamente porque no solo hay configuraciones avanzadas justamente acá en la máquina virtual, sino que también hay una serie de opciones que se modifican que pueden afectar el funcionamiento de una máquina virtual. Aquí hay una gran serie de parámetros que justamente es cómo funciona, cuál es el rendimiento del ballooning, cuáles son los periodos máximos. Hay una opción justamente que te dice el memory share time, que se utiliza mucho también para lo que es estar escaneando las máquinas virtuales para ver cuántos recursos están consumiendo, para hacer un update de cómo está el recurso de páginas y de memoria la máquina virtual. Como les digo, hay montones de parámetros. Lo ideal es que le peguen un ojo al documento, vean para qué funciona cada opción, al rato puedan hacer lo que llaman ellos fine tuning de ciertas máquinas virtuales utilizando estos parámetros. Hay algunas funciones inclusive que se pueden agregar en ciertas opciones para mejorar el desempeño. Allá eso será ya más para tuning avanzado. vSphere, VMware te recomienda ciertos parámetros, de hecho muchos ya están puestos por default, te dicen que los default funcionan bien, así que si quieres tocarlo, van a tu propio riesgo, pero sí es bueno justamente que se informen para que funcione cada una de estas opciones. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, quiere agregar algo, por favor, participe. Esta no es solo la presentación de mi lado, sino que la idea es colaborar entre todos también. Ok, avanzando a la parte justamente de los adaptadores de red, de hecho hay algunos honestamente que yo ni siquiera he utilizado, por ejemplo el VLANs. Tenemos el normal, el E1000, que lo que hace es emular una tarjeta Intel Gigabit, tiene drivers de XP en adelante y en versiones de Linux casi en la mayoría de las nuevas. El adaptador flexible, honestamente ni flexible ni VLANs he utilizado yo he utilizado los E1000 o los VMXNet, pero sin embargo es conocimiento que debes saber a la hora de configurar las máquinas virtuales dependiendo de los tipos de aplicaciones que vayas a usar. Hay aplicaciones legacy que definitivamente ocupan algún tipo de estos adaptadores. Como pueden ver, el Flexible es una mezcla porque él puede funcionar como VLANs o como VMXNet. Los VMware Tools es el que provee los drivers para esto y dependiendo del sistema operativo que esté instalando, pues así se asignará el funcionamiento que tenga esa tarjeta. El VLANs, que en realidad nunca lo he utilizado, es una tarjeta AMD de 10 megabits. Tiene drivers disponibles básicamente casi que para todo sistema operativo, puesto que emula una tarjeta que es relativamente vieja. Y bueno, es compatible con muchos sistemas. Habrá algunas aplicaciones legacy que definitivamente no reconozcan redes más nuevas y quieren ustedes emular algo mucho más viejo. Entonces aquí tienen la opción del VLANs. El VMXNet, que es el que ya empieza la parte de optimización para máquinas virtuales. Requiere por fuerza los VMware Tools. Todas las versiones de VMXNet requieren a los VMware Tools instalados. Es lo que provee los drivers para el sistema operativo. También existe el VMXNet 2, que fue introducido a partir de ESXi 3.5, que tiene opciones avanzadas donde ya puedes modificar parámetros como Jumbo Frames y Hardware Offloads. Muy importante que las versiones de los otros adaptadores anteriores lo que te dan son funcionalidades básicas de una tarjeta de red básica. O sea, te dan conectividad, te permite poner IP, pero operaciones más avanzadas no las permiten realizar. El VMXNet 3, que es justamente el preferido a utilizar en lo posible, en todas sus configuraciones. Habrán sistemas operativos o aplicaciones que pues den problemas con hay sus casos de excepciones, pero es el más recomendado.
permite hacer offloading, ya te permite modificar parámetros de IP versión 6, utiliza multi-queue, tiene otros features más avanzados, justamente le reporta mejores estadísticas a vSphere, permite ver mucho mejor el tráfico de la máquina virtual como tal, para poder tener mejores métricas de funcionamiento. No tiene relación con las versiones anteriores, curiosamente, del BMXNet, el normal y el 2, puesto que este fue un adaptador que fue hecho completamente casi que de cero para compararse con adaptadores muchísimo más modernos y para cumplir con todas las especificaciones que se definieron para las nuevas versiones de vSphere. Bueno, y entrando a la parte práctica justamente, estamos en lo que es las configuraciones de las tarjetas de red de una máquina virtual. Simple y sencillamente, obviamente aquí no me va a dejar hacer modificaciones, pero podemos por lo menos ver los parámetros. Como ustedes pueden ver, de hecho vamos a hacerlo un poquito más práctico. Vamos a apagar para ver algunas modificaciones que se pueden hacer. Mientras tanto, veremos justamente que los parámetros te permiten ya definirle que si quieres que la tarjeta esté prendida cuando creas una máquina virtual. A veces estás clonando una máquina virtual y definitivamente no quieres tener red para no tener conflictos de IP ni conflictos de nombres, entonces se puede mantener justamente apagada. Puede modificar manualmente una MAC address. A veces hay equipos que tienen ciertas restricciones por MAC address dependiendo de las aplicaciones, entonces se puede copiar la MAC address del equipo anterior, utilizarlo aquí, modificarlo manualmente en la máquina virtual. Y bueno, ya eso nos permite algunas funcionalidades. Justamente, bueno, ustedes pueden crear sus redes, el VM Network, bueno, ya todos lo conocen, esta parte justamente es la red normal de las máquinas virtuales. Sin embargo, ustedes pueden tener múltiples redes a las que quieran asignar estas máquinas. En las configuraciones, por ejemplo, el networking, ya sea el host donde estás, ahí tienen los múltiples adaptadores de red. Justamente ustedes pueden modificar la forma en que se comportan algunos de estos adaptadores y linkear algunos directamente a las máquinas virtuales donde ustedes quieren mantener un tráfico específico. Y además de eso, pueden modificar, obviamente, agregar una nueva tarjeta de red. Aquí es donde definen justamente cuáles opciones hay. De hecho, como pueden ver, las opciones de Flexible y VLANs pues ya no se presentan como muy frecuente. Depende mucho del sistema operativo que se está instalando. Se pueden hacer las asignaciones a las redes que ustedes tengan adicionales, o si tienen lo que llaman Legacy Network, que no son muy compatibles precisamente entre hosts, aquí pueden hacer también las modificaciones. Nuevamente, si quieren utilizar otros drivers de red o utilizar cualquier otra tarjeta, simple y sencillamente realizar la modificación y listo. No tiene mayor ciencia. Hacer las modificaciones, como les decía, el MAC address, si quieren adicionar aquí alguna otro setting. Y bueno, esto es lo más sencillo. La mayoría de ustedes yo sé que ya lo han visto, ya han visto cómo se funciona. Sin embargo, se pide que justamente se conozcan todas estas opciones bastante bien a la hora de realizar el backup. Dependiendo de ciertas situaciones de sistemas operativos, pues ahí habrá que hacer algunos cambios justamente de lo que es los settings de la tarjeta de red. Por ahí, Larry, hubo una pregunta de sí, perdón, estoy leyendo el blog de Frank Denneman que pegaste ahí. Un ejemplo práctico de Numa, ¿usted ha conocido algún caso en que sí lo quiera habilitar? O no sé si alguno que esté aquí participando le haya tocado tratar con lo que es Numa, Numa. Numa en Numa en particular se utiliza inclusive para darle la posibilidad a la máquina virtual, bueno, de que active las funcionalidades de Numa en servidores de bases de datos. SQL Server tiene la capacidad de tomar ventaja de Numa para acelerar sus procesos internos y procesos de queries y otra serie de trabajos dentro de bases de datos. Ok, buen ejemplo. Sí, hola. Adelante, Raimundo.
Bueno, yo nada más agregaría que este tema de NUMA es bastante viejo, es por ahí de la versión 3, o inclusive un poco más atrás de la versión 3 de vSphere, y refiere en términos prácticos de virtualización en esto de VMware, aplicable, o bueno, lo deshabilitas cuando quieres que las máquinas virtuales o las Monster Virtual Machines que tienen más de 8 Virtual CPUs queden en nodos dispares, es decir, cada una de las máquinas que tú creas las aprovisiones con cierto número de CPUs y memoria, pero no tan grandes como llegar a forzar que el micro a nivel físico consuma memoria de otro nodo. A nivel micro, esto sería como tener un bus compartido dentro del socket y hacer que el consumo de memoria que tienen cerca cada uno de esos cores sea desbalanceado. Entonces, de default está habilitado porque las máquinas, bueno, la mayoría de los clientes que a mí me ha tocado corren máquinas que no pasan de 4 virtual CPUs. Ya para arriba de los 8 virtual CPUs, el deshabilitarlo te viene bien porque te hace un balanceo. Listo. Muchas gracias ahí poder elaborar un poco más a fondo. Siempre, pues, cuál es el caso práctico, ¿no? De qué sirve y qué no sirve y cómo saber, ¿no? Entonces ya cuando son requisitos para algo que quizá venga ahí en la explicación, entonces ya puedes saber, aquí se está refiriendo a X feature, ¿no? Claro. Pues sí, sí es cierto, tiene cierto nivel ahí de configuración y todo. Como les decía, se pueden, ya lo mencionaba Raimundo, se puede hacer justamente cambios en cómo se balancea el uso del procesador y otra serie de cosas. Hablando de CPU, justamente está en la parte de la configuración de los CPUs de las máquinas virtuales. Ahí justamente hay que tomar en cuenta también que dependiendo del host que tengas, de cuántos procesadores físicos tengas, dependiendo de la licencia de vSphere que tengas, vas a poder habilitar funciones avanzadas de CPU o vas a poder utilizar más CPUs de lo que puedas, dependiendo de la licencia que tengas. Entonces siempre va a estar pues restringido a las versiones que tengas de vSphere, si tienes estándar, si tienes Enterprise, Enterprise Plus, etcétera. Entonces ya ahí sí es una parte que es meramente de cuidado, justamente saber qué licencias tienes para poder estar al tanto de qué opciones puedes habilitar. La parte de CPUs, justamente te da la opción de cuántos virtual sockets puedes asignar, cuántos cores por socket puedes asignar. También está la parte de recursos, donde le puedes dar lo que es los shares nuevamente. Pueden trabajar shares obviamente directamente en la máquina virtual o pueden trabajarlos en los pools que tengan configurados. Justamente la parte del hyper-threaded, que son las opciones que vienen para configurar. El recomendado pues es el default que normalmente está en any. Habrán situaciones especiales que pues haya que deshabilitarlo por algún problema con una aplicación o para uso interno. No sé si Raimundo tiene algún otro ejemplo en el que hyper-threaded pueda hacer problemas. No, de hecho, Hyper-Threaded es nada más la emulación de tener un 20% del CPU sobre un CPU, digamos, emulado, ¿no? Directamente de la arquitectura del micro. Yo quería comentar acerca de la cantidad de cores, virtual cores y virtual CPUs que agregas a una máquina. Esto va enfocado más al término fino de cuánto en términos de CPU o de ese resource pool, en este caso de CPU en megahertz, le estás agregando a una máquina porque no mapean uno a uno como si fuera un físico. Es decir, un CPU de una máquina física que tiene 4 cores y la convertimos de físico a virtual, la pasamos a virtual, pues igual y te marca error, ¿no? Por ahí un warning de que te dice que tu host no tiene tantos CPUs asignados. Bueno, esto va más encaminado a que el tema del CPU y del Virtual CPU no mapean de la misma manera. Un caso práctico de esa parte es decir que tenemos aplicaciones legacy
por ejemplo, un SQL 2000 puede ser, aunque ya está muriendo, que utiliza hasta 8 procesadores, ¿no? Entonces el motor de base de datos cree que tiene 8 procesadores, pero tú le puedes poner los cores que quieras, ¿no? O aplicaciones que están casadas a un determinado monto de sockets, perdón, tú le puedes poner más sockets, más cores, y eso significa que le estás dando más CPU o más ciclos de reloj a la máquina virtual sin que haya que pagar más licencia, por decirlo así. Correcto. Lo que estás elevando es justamente la capacidad de megahertz o gigahertz que vaya a utilizar para darle un poquito más de fuerza, por decirlo así. Ahí, Claro, claro, nada más acá tenerlo en cuenta que no mapean igual. correcto. Sí, sí, dime. Sí, de hecho, esa es una confusión porque hay gente que toma una máquina física y configura una máquina virtual exactamente con los mismos parámetros. Y bueno, en virtualización primero eso no es necesario. Y la idea justamente, hay un tema un poquito más adelante, el cálculo de recursos, es pues monitorear cuánto es lo que realmente consume la aplicación que estás instalando y cómo se va a comportar bien. No simplemente hacerle over provisioning de todo como si fuera una máquina física. Claro, generalmente la gente de desarrollo o quien no tiene conocimiento mucho de la parte de virtualización, que están dentro de tu línea de producción, como pues que al final le hacen de tu cliente o son tus clientes, te llegan a pedir así como lo marca la aplicación, ¿no? Pero la aplicación Exacto. no es virtualization aware, te dicen 4 virtual CPUs. Pero inclusive mencionar que en cuanto tú agregues más CPUs hay un penalty de memoria virtual que estás consumiendo, ¿no? Eso va directamente proporcional también con la cantidad de memoria que aprovisionas a cada una de las máquinas virtuales. Pero en términos reales, pues es como tener un overhead en relación al CPU. Siempre que agregas más CPUs de los que utiliza una aplicación, que luego llegan a estar en términos de un 20%, 25% en Windows y en un 20%, 15% de Linux. Correcto, muy válida la aclaración. Y sí, es bueno que tomar esto en cuenta porque tienes toda la razón, mucha gente, muchos casos de la gente de desarrollo pues te piden todo como justamente como si fuera una máquina física. Justamente el vCenter Operations Management es bastante bueno para decirte, mira, le asignaste demasiados recursos a una máquina virtual, no está utilizando pero ni un 30% de lo que le asignaste, entonces sería bueno que la ajustes. Eso es justamente el tipo también de métricas de rendimiento que es bueno pegarles el ojo. Bueno, ya estábamos un poquito adelantado a esto. Justamente estábamos viendo la parte de los sockets y los cores, de cómo se pueden asignar. Ya lo decía bien Raimundo, no están uno a uno con su contraparte física. Y bueno, depende también mucho de la aplicación como tal. Recuerden siempre eso sí, las partes del configuration maximus. Eh, Creo que esta sí estaba actualizada, 32 virtual CPUs por una máquina virtual. Y obviamente tener en consideración que, bueno, no puedes asignar más virtual CPUs que el número de CPUs lógicos que te muestra el host. Eso es para la versión 5. La versión 5.1 soporta hasta 64. Correcto, eso era lo que estaba pensando, que el configuration máximo nuevo ya está actualizado para más, por eso me quedé con la duda. Claro. Un momento. De hecho voy a actualizar esa presentación para que ya quede con los 64 para 5.1. Gracias, Raymond. Em, de las cosas que te piden justamente en este tema es que conozcas hacer los cambios de configuración de CPU hotplug, o sea, poder agregarle más CPUs a una máquina virtual. Esto depende obviamente de si el sistema operativo lo soporta. En muchos casos pues, te va a pedir reiniciar la máquina virtual en el sistema operativo más viejos para poder reconocer que agregaste nuevos recursos y pues bueno, no es soportado tan fácilmente en todos los sistemas operativos. También cambiarle la cantidad de CPUs a las máquinas virtuales. Lo que vimos antes en los parámetros de asignarles límites, de hacerles reservas, de decirles de los shares también. Hay otra serie de opciones avanzadas que justamente
están descritas en las guías de VMware, que es justamente el CPU Scheduling, el Hyper-Threaded, que lo vimos antes justamente, cambiar lo que es la identificación del CPU, de qué funciones está mostrando el CPU, y cambiar también parte de la configuración del CPU y MMU Virtualization. Eso vamos a verlo acá un momento. Justamente. Ya lo habíamos visto antes, justamente cómo se maneja la parte de los números de sockets, de cores. También estamos viendo los shares, reservations, los limits, las opciones advanced del hyper-threaded. Y también, bueno, en Advanced CPU Settings, pues no tengo mucho que mostrarles aquí por esto que estoy haciendo casi que nested VMs, entonces no me da muchísima opción. Lo que sí pueden ver, por ejemplo, es en la parte del clúster, en la parte justamente del Enhanced vMotion, es las opciones que te da cada uno de los procesadores, como son los modos de compatibilidad que vas a poner, qué funciones soportan, cuáles son los features incluidos dependiendo del modo que utilices, de la generación que utilices. Yo ahorita estoy utilizando un procesador AMD, entonces pues aquí te va a dar una serie de funciones, qué es lo que funciona, te va a decir si lo soporta, no lo soporta, dependiendo de cómo esté configurado. Te va inclusive a enviar a información del knowledge base, donde están los artículos que te describen problemas de los features. Hay más opciones, bueno, la que tenía configurada justamente, que es la que soporta todos los features que presentan los procesadores que estoy utilizando. Sin embargo, siempre hay que poner atención cuando están creando los clústeres, es el tipo de procesadores que están utilizando, qué features tienen, si son parecidos, no son parecidos. Bueno, de todas formas aquí cuando configuras qué vas a hacer. Algunas desventajas, pues, de utilizar procesadores muy diferentes es que van a haber funciones más avanzadas, tal vez de mejor manejo de procesamiento y memoria, que no vas a poder utilizar en un 100%, sino que va a tener este cierto límite. Por otro lado, en la configuración de la máquina virtual como tal, tienes las opciones que estaban justamente diciendo de enmascarar, son los flags. Hay algunas funciones que pues algunas aplicaciones que necesitan o no de estas funciones. Hay opciones aún más avanzadas en las que puedes hacer algunos cambios. Para esto justamente los refiero a las guías, porque definitivamente hay muchísimas opciones. Como ustedes pueden ver, aquí están una serie de leyendas de cómo están siendo utilizadas estas máscaras. Raimundo, no sé si tenés casos prácticos en los que hayas tenido que modificarlo. Sí, Dale. mi pregunta era esa misma. Yo lo único que lo he trabajado es con el Nested TSX eh, y pues con Hyper-V también, cuando lo quieres virtualizar, pero no sé de un caso práctico, ¿no? ¿Algún? Generalmente el caso práctico que yo he visto, perdón. Adelante. Ok, el caso práctico que yo he visto es cuando, bueno, para Latinoamérica, que la mayoría de los clientes luego quieren hacer reuso de algunos servidores, ¿no? Pese a que tienen la iniciativa buena, pues bueno, he visto que enmascaran algunas de las instrucciones de los procesadores de la misma familia con esta opción. Si bien no es como que una opción viable en términos de performance para las máquinas virtuales, sí es funcional, ¿no? Y bueno, se ahorran una plata por ahí, como dicen ustedes. Sí, eso sí, ¿verdad? Si tienen un cluster que los hosts o lo han comprado en varias etapas o bien como explica Raimundo, ¿verdad? Sí, que son de varias generaciones, hacerle como dicen el dumbing down, ¿no? Hacerlo un poquito que no tenga todas las instruction sets disponibles. Claro. Pues ocultar el Sí, nada más, NXDG, perdón. sí, nada más quería decir que el ocultar el NXDG normalmente permite mayor compatibilidad de vMotion, pero tiene cierto precio, ¿verdad?
Bueno, principalmente en términos de los resource pools, el DRS o bueno, en sí, visto como un todo, ese pool de recursos, en este caso de CPU, si por ejemplo tenemos un Intel Xeon 5600 o un 5300 a 2 GHz, al DRS no le va a importar, ¿no? Y los va a tomar los dos como de 2 GHz. Pero bueno, tenemos ahí diferencias en arquitectura, en niveles de caché dentro del micro, y eso repercute al final del día en el performance de las aplicaciones de las máquinas virtuales. Entonces, por eso no es tan viable tener ese tipo de clustering así. Okay. Sí, de hecho, en algún caso, si haces una mezcla de un servidor más nuevo con uno más viejo, pues estás viéndote con los features del servidor más viejo realmente. Aquí teníamos también la opción, como decía, de habilitar las opciones para agregar memoria en caliente. Pues como les decía, esto es dependiente justamente del sistema operativo que estén utilizando y bueno, aquí pueden habilitar las opciones mientras la VM esté prendida, el hecho de que puedan agregarle más recursos en caliente. Tienen también justamente esta opción que dependiendo de lo que quieran, normalmente BiSphere es lo suficientemente inteligente para detectar estas opciones y recomiendan dejarlo siempre en automático, pero bueno, habrán casos de uso en el que ustedes tengan que modificar estos parámetros que ya son un poco más complejos. Eso es justamente para lo que es el hardware support. Casos prácticos, la verdad desconozco en cuáles casos haya que hacer la modificación. Kyle, no sé si lo has visto en algún caso. Yo la verdad paso en eso, sí, no lo he mirado aquí. O sea, lo he experimentado para saber cuáles son los impactos que tiene, pero la verdad no, a menos que sea algo muy explícito que él me está guiando, yo lo dejo en automático. Exacto, yo estuve buscando algunos ejemplos prácticos y todo y fue muy poca la información que tenía. Así como que dijeran específicamente lo tienes que usar esto para X aplicación. No sé si tal vez Raimundo sí se ha topado con algo así. Vamos a decir que no. Yo lo que le estuve jugando no recuerdo bien Perdón, en qué quedamos, perdón, es que pero estaba hablando en mute. estaba hablando solo. Yo lo que le había trabajado era Te con... echaste un discurso para los dioses. No, lo que iba a decir es que yo tampoco he visto ningún caso práctico, sin embargo, por acá les paso la liga de un tema de para virtualization. He escuchado que se utiliza para el tema, por ejemplo, de virtualización asistida, por ejemplo, si tú quieres hacer experimentos, y digo experimentos porque no le veo el caso práctico, tener la parte del VM con Linux montado sobre SXI, ¿no? Y ahí les paso una liguilla de algo que encontré. Okay. Sí, oh, ahí nos comenta también Alex que él también lo deja en automático y ahí está, gracias Raimundo del enlace. Y yo sí, aquí ya encontré el link, era de Vim, para los que estaban experimentando, bien como comenta Raimundo, con el nesting de otra plataforma de virtualización. Ese era un ejemplo del Hyper-V sobre ESXi. Claro, pero no hacerlo restrictivo nada más no sé, a Hyper-V. También es Linux, eh, Server también. Claro, cierto. Bueno, nos movemos a la parte de storage. Nuevamente, como les estaba diciendo, hay mucho material que leer, hay muchas opciones que leer, pero se requieren, en el blueprint, te dicen tienes que tener los conocimientos básicos de estas partes. Tienes que saber la diferencia entre esos tres tipos de discos que vas a utilizar en una máquina virtual. Lazy Zero, fácilmente, simplemente es el disco gordo que asignas, utiliza ya el espacio, sin embargo no borra lo que es el disco por completo al agregarle cero, sino que lo va borrando conforme se va utilizando.
el Eager Zero, que este son justamente, soporta algunas funciones de clustering como fault tolerance. Este sí dura más en aprovisionarse porque este sí borra el contenido del disco. Y bueno, el Team Provision, que muchas veces sirve mucho para ahorrar espacio en el storage que estás utilizando, pero es peligroso porque dependiendo de cómo hayas aprovisionado ese disco, podrías quedarte sin espacio en un data store. Y creo que es uno de los casos más comunes que pasan. Que bueno, dicen vamos a poner vamos a poner que de 500, y no se fijan realmente cuánto espacio libre ya va quedando en el data store. Y bueno, se infla este disco y empieza a causar problemas. Sin embargo, para opciones de laboratorios y cosas prácticas, pues es muy funcional porque a veces lo que quieres es como decirle, mira, tienes esta cantidad de espacio, aunque no realmente no se esté utilizando. Las opciones en la máquina virtual, que son los discos pues, persistentes, se comportan como un disco normal. Todo lo que escriba se queda ahí de forma permanente, reinicia la computadora, la máquina virtual, etcétera, no hay ningún problema. Están los discos independientes, que son no persistentes, que justamente todos los datos que escribas ahí, cada vez que la apagues o la reinicies, los vas a perder. A veces es útil para ciertos tipos de laboratorios o inclusive máquinas de prueba, en la que se requiere que, bueno, se realizan las pruebas, se tienen los resultados y simplemente, bueno, se reinicia y ya la tenemos en el estado nuevamente en que queríamos la información en el disco. Nuevamente, simplemente las modificaciones que tienen que hacer de disco. Pues aquí te dicen justamente dónde está el archivo, el tamaño que estás creando, si lo puedes poner justamente en modo independiente, las opciones a crear acá, no son muchas. A la hora de agregar justamente también un disco, pues bueno, están las opciones de utilizar un disco que ya existe, si lo tienes de una máquina anterior o ya lo habías creado de otras cosas, y está la opción justamente del Raw Device Mapping. Esto justamente es para acceso directo a SAN. Lo que hace es básicamente un archivo de configuración que le da una serie de coordenadas de dónde es que debe conectar la máquina virtual a este storage y es un acceso directo al storage físico. Aquí no estaría, aquí, bueno, se accesa como si fuera un data store, pero realmente es acceso al storage físico. No hay muchas opciones, justamente es la parte de qué tipo de discos vas a crear. Dependiendo de cómo vayas a configurar esto, le puedes decir justamente el tipo de storage a utilizar. Ya notarán mi preferencia por el NFS, cortesía de FreeNAS, pero bueno, sí me gusta bastante utilizarlo. Hay una serie de opciones que se pueden utilizar, se pueden mandar inclusive a parte local. Aquí está una emulación a Solid State, eso lo podemos ver en otro momento para los laboratorios justamente, y bueno, esas son las opciones que no son tampoco como muy avanzadas. También está la parte de configuraciones ya en el host, donde pueden ver la parte del storage, los data store donde están funcionando, agregar justamente si van a usar NFS, si van a usar ya unidades lógicas o LUNs que se hayan presentado al host como tal, para ya después poder ser utilizados como data store para las máquinas virtuales. Esta es una parte interesante de todo lo que estaba viendo justamente del blueprint y de todo el análisis que hacen justamente de los cálculos de recursos. Pues te dicen que tienes que saber cómo funcionan los shares, cuáles son los valores que te dan, las reservas, los límites, las implicaciones de cada uno de estos. Y también lo que le decía, lo del cálculo de recursos disponibles, que siempre hay que tomar en cuenta que los recursos normalmente no son solamente memoria y disco, pues incluye también todo lo que es almacenamiento, los recursos de red, los recursos de CPU, el hecho de que dependiendo del tráfico que tengas de red, pues sí afecta a la máquina virtual y al host en cuánto uso de CPU estar utilizando. Recomiendan obviamente no hacer el over provisioning, si no es necesario, sino justamente analizar todo lo que es la aplicación como tal. Pues yo creo que se puede instalar algunas en versión beta o en otras formas para ir viendo el tamaño de estas máquinas virtuales y ir ajustando los recursos. Hay herramientas bastante útiles como justamente el vCenter Operations Management, que eso lo podemos ver en full en otra presentación.
yo creo que Raimundo y yo estábamos apuntados para presentarlo ahí, donde te da una serie de recomendaciones de cómo estás utilizando tu infraestructura virtual, qué estás desperdiciando o por el contrario, si hay máquinas que pues estén necesitando más recursos, cómo reasignar estos recursos. Nuevamente, como les decía, pues dependiendo de lo que vayan a utilizar, pueden justamente crear lo que son pools de recursos, pueden, si van a tener lo que son pruebas de laboratorio, una parte de testing y todo esto, pues se pueden ir justamente a pools con valores bastante bajos y empezar a ajustar desde ahí a ver cómo se van comportando. A veces no vale la pena incluir una máquina virtual en un grupo default, ahorita están como estás en default, porque simplemente le estás dando todo lo que es los recursos completos del clúster a esta máquina y bueno, en muchos casos los servidores virtuales que ustedes vayan a tener no requieren todos esos recursos. Entonces, justamente la parte de sizing de las máquinas virtuales pues va a depender mucho ya de la aplicación. Entonces, cada escenario es diferente. Ahí ustedes tienen que valorar justamente lo que veíamos anteriormente, es cómo está tu distribución de recursos, cuál es la capacidad total, cuántas realmente puedes utilizar y cuántas puedes empezar a asignar y a partir de ahí pues diseñar tu estrategia de cómo vas a manejar los recursos de los hosts que tengas. Por el momento, esto es lo que les tengo de la presentación como tal. Si quieren ver algo más o quieren ver algunas configuraciones adicionales, pues podemos verlos. Sí les quería enseñar, ya que de opciones pasadas no habíamos visto esto, que en estos advanced settings justamente hay documentos que te describen absolutamente todas las secciones, y ya como lo había mostrado Kyle, por ejemplo, donde se definen los syslabs, a dónde van los data stores, las rotaciones de este tipo de cosas, BMFs, inclusive te están hablando ya de la parte de kernel. Hay muchos parámetros acá que se pueden modificar, algunas guías de optimización inclusive te sugieren cuáles modificar, dependiendo de cierto tipo de storage que tengas, dependiendo de cierto tipo de servidores, y bueno, inclusive si estás utilizando White, por ejemplo, cómo hacer un offloading ahí, cómo modificar un poco los parámetros de los buffers que se envían. Pero bueno, como les digo, todo esto también depende mucho de los casos de utilización. Sin embargo, siempre es bueno consultar las guías para poder ver ajustarlo a la práctica de lo que ustedes tienen, cuáles son las configuraciones recomendadas, cuáles están probadas, cuáles están certificadas y algunos ejemplos inclusive que da gente de cómo puedes optimizar otras. Como les decía, bueno, la idea de toda esta parte de recursos es que ustedes sepan que pueden utilizar pools, que pueden asignarle recursos a cada una de las máquinas virtuales, asignar recursos generales al clúster, monitorear todo este uso de recursos para así de una vez saber cuánta capacidad más tienes, cómo estás de memoria, cómo estás de storage, cómo están los data store utilizados, cuáles son los shares que tienen las máquinas virtuales en dicho data store y bueno, realizar toda una serie de operaciones de cálculo para ver qué tanto más te cabe en tu infraestructura virtual. No sé si por el momento alguien tiene alguna pregunta. Ahí dejo abierto los micrófonos, alguno que quiera hacer alguna consulta, sea sobre el blueprint, el tema, o algún setting que no le haya quedado claro, pues para eso estamos. Creo, De hecho, como les decía, aquí hay unos documentos, bueno, están justamente los links de Frank Deneman, está esta opción de Best Practices, muy buen documento. Ahí he estado leyendo justamente el de Memory Management y este de Best Practices y es bastante completo. Hay opciones y cosas que la verdad nunca había utilizado, inclusive no sabía que existían ciertos parámetros, pero es interesante pegarles el ojo. bien, y ahí como
Menciona Larry que las herramientas como lo que es ESXtop viene en la sección 3,4 que ya viene pronto. Sin embargo, con mucho gusto podemos abrir la herramienta del terror para muchos, que es ups, Command Line, cierto que no tengo habilitado aquí en el Security Profile, que se levante. Porque sí, el ESXtop ya lo mencionaba Raimundo, pues hay gente que le da terror utilizarlo porque su interpretación puede ser compleja, pero bueno, yo creo que con la práctica y el seguir utilizándolo, pues se da uno cuenta. De hecho, antes de que hubiera VCOps, muchos de los benchmark de performance o de los troubleshooting se hacían o se siguen haciendo con ese stop. Claro. Y aquí justamente puedes obtener los average, las métricas de absolutamente todos, hasta los procesos que están corriendo. Entonces sigue siendo una herramienta bastante útil. Sí, nosotros, se habla Alex Amaya, también en el trabajo usamos muy seguido ESXtop para las pruebas que usamos con IceCAS y con Fiber Channel FCOE. Nos ha ayudado mucho. Sí, justamente mencionabas en la presentación que era bastante útil para verlo ya más a fondo, la parte de todos los drivers y todo. Sí, exactamente. Nosotros escribimos un script también porque como cuando agarras el output de ESXtop es una gran cantidad de información que nos da y tuvimos que pasar un buen tiempo para escribir un script para poder saber exactamente, por ejemplo, lo que estamos usando del CPU, físicamente del sistema. Porque cuando hablas pues con el CPU used y CPU utilization, cada uno de esos pues, tenía una definición diferente en el sentido. Y para nosotros pues era importante agarrar la información realmente del sistema y lo mejor que podemos encontrar era ESXtop hasta ahorita. Excelente. Sí, como esta Sí, hay sección mucha gente que es se lo enseñan y no les gusta. precisamente sobre el performance, ¿no? Optimizar el performance y monitorear de máquinas virtuales. El ESXtop lo que presta es para monitorear, digamos, lo que es su utilización de CPU. También se puede mirar desde el punto de vista RAM. ah, También en uso de virtual disks, ¿no? El acceso específicamente para una máquina virtual. Entonces es lo complejo y también lo poderoso que te da el ESXtop es poder ver varios parámetros desde múltiples perspectivas, ¿no? Puntos de vista. Una de las ventajas también que es bien importante del SXTop es su, digamos, el nivel más pequeño que puedes llegar es a 2 segundos de refresco de métricas, ¿no? Entonces eso te da una ventaja inclusive contra las métricas que tienes en el Performance Monitor del vSphere Client, que te da hasta 20 segundos. Es muy cierto. Correcto. Puedes ver hasta monitorear las operaciones de vMotion, que eso normalmente uno lo que ve es esta barra de progreso y no le pone tanta atención. Sin embargo, aquí sí te puede dar justamente el tráfico, cómo está funcionando, cómo está la utilización. Pues es bastante interesante. Pues excelente. Y pues el deep dive a lo que es ESXtop nos queda para quizá un tema solamente enfocado en ello, pero es un tema que pues entra, una herramienta que entra casi en varios temas. Y yo la verdad no sé en lo que es el Backup DCA si fuera a tocar, ¿no? Ir
a rastrear alguna cifra de performance que solamente estaría disponible desde el ESXtop, pero al menos tener el conocimiento de que exista y cómo interpretar lo más básico y manejarlo, pues a mí me parece algo en que yo sí me puedo reforzar un poco más, ¿no? O sea, lo conozco, sé más o menos cómo navegarlo y dónde llegar a ciertos datos importantes para algún task a la mano, pero ya si me pidieran algo que fuera diferente a lo que he hecho anteriormente, a lo mejor sin lo que es un guía ahí, ah, le haría, como diríamos, haría bolas, ¿no? A ver, Raimundo, veo que tienes la mano levantado. Adelante. No, no, me equivoqué, estaba. Ok, tranquilo. ¿Algún otro comentario acá en esta sección? Eh, Adelante. de hecho, te digo, Kyle, que para 3.4 pues sí hay bastante información y si te piden además de ESXtop el CLI en particular, entonces pues sí hay que familiarizarse bastante con la herramienta. Excelente, excelente. Muy bien, pues ahí viene la sección 3,4 más adelante. Excelente, pues amigos, compañeros, muchas gracias a Larry y a los que participaron hoy. Ojalá les haya sido de provecho. Los recursos que ha compartido Larry, los enlaces, los tengo acá en el chat y voy a hacer lo mejor posible para incluirlos dentro del blog. Sin embargo, si han visto algo por ahí, por favor, mándenlo por Twitter y ahí lo vamos incluyendo en los show notes, ¿no? Sin más, De hecho, Kyle, dime, Larry. hay una serie de recursos que he recopilado justamente mientras estás en esta investigación de este tema, porque a veces está leyendo uno que dice, te lo voy a mencionar en otra sección, entonces hay que irse a otro documento para verlo, etcétera, para ver de qué te están hablando, que los he estado recopilando como una serie de links y todo que podríamos ponerlos en el blog luego para disposición de todos. Excelente, sí. Ahí te libero el draft para que me los agrega ahí y vamos haciendo el post. Claro. Pues awesome, muy bien. Voy a cerrar aquí la grabación. Muchas gracias nuevamente haber compartido esta sección, esta sesión del V Brown Bag en español, professionalvmware.com, tu comunidad hispanohablante. Los invitamos a que nos acompañes cada jueves a las 7 p.m. hora Pacífico. El enlace para el Webex es bit.ly/brownbaglatam. También estamos en Twitter, vbrownbag, en el hashtag vbrownbag. Hasta la próxima semana.